Y hoy quiero hablar, puse como título, avances y emociones. Es notorio que cada uno de nosotros ya tiene sus avances. Algunas personas en esta iglesia ya tienen más de 5 años, 8 años. Algunos ya cumplieron con nosotros más de 10 años desde que fuimos instituidos como iglesia. Y esto es gracias a Dios. Y un avance es que puede ser constante. Yo en estos días estaba revisando, que vuelvo a repetir, que nos han enseñado que la vida cristiana no se mide por el tiempo, sino por etapas. Y yo estaba pensando y recordando cuando yo llegué a Conquistando Fronteras, los avances que Dios me ha permitido vivir. Lo primero que experimenté al pertenecer a esa iglesia, donde vi a un hombre de Dios compartiendo la palabra, que definitivamente para mí siempre el pastor Alejandro Escobedo ha sido un hombre apasionado para compartir la palabra. Y yo recuerdo mucho sentarme y escucharlo y apreciar cada palabra, pero el avance que yo tuve en esas primeras etapas de mi vida, yo creo que definitivamente sabía que iba comenzando, pero el avance comenzó cuando empecé a prestar mis oídos. Es decir, tú puedes estar en este lugar, pero definitivamente puede pasar que saliendo de aquí se te olvide lo que hablemos. Pero yo recuerdo que el avance más grande que tuve fue precisamente cuando presté mis oídos a querer ser un discípulo. Y un discípulo presta sus oídos en la iglesia y presta sus oídos en todo lugar, porque en todos lados te habla Dios. Entonces los avances comienzan a ser notorios en la presencia de Dios. Y yo veo que muchos de ustedes han avanzado. Yo quiero felicitar a esta iglesia porque en esta semana, después de que nuestra hermana se graduó, yo vi la generosidad y el amor de la iglesia. Yo felicito a esta iglesia y dele un aplauso al Señor por esta casa, porque yo veo que Dios nos ha hecho madurar. Y prácticamente yo veo esos avances. Y yo vuelvo a repetir, recordando en esta semana cuando yo llegué, empecé a avanzar, cuando empecé a prestar mis oídos, y lo siguiente que me enseñaron fue: por favor, cada que tú vayas a la iglesia. Yo no entendía al pastor de jóvenes. El pastor de jóvenes siempre llegaba y prácticamente me amenazaba y nos amenazaba a todos para decir: los quiero siempre en los congresos y en la iglesia, a los jóvenes los quiero hasta adelante. Siempre nos decía así. ¿Y por qué me quieres adelante? ¿Qué te importa? Y siéntate ahí, nos decía. O sea, si usted me dice, ¿usted aprendió a la ruda? Sí, ese es mi ADN. No entendí al principio por qué me hablaba así, pero después comprendí que en el propósito de Dios primero tienes que escuchar, después entender, después obedecer para que puedas entender. La fe funciona prestando tu oído, obedeciendo, y después vas a comprender por qué estás haciendo esto. A veces Dios no da tantas explicaciones, pero yo vuelvo a repetir, hay una frase de un hombre que es mi favorito, Edwin Cole, porque lo siguiente sería: si ya avanzamos un poco, ¿qué sigue entonces? Lo que sigue es cómo permanecer. Porque si ya eres discípulo, ahora lo más importante es permanecer. Si tú ya avanzaste, ahora permanece. Diga conmigo: permanecer. Diga conmigo: mi tarea no es ir deprisa, es permanecer. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hay unas frases que me encantan de Edwin Cole. Hombres, cada que vean este título de Edwin Cole, él escribe mucho para hombres, tuvo un ministerio de hombres muy grande, y él dijo 3 cosas importantes. ¿Me las puedes poner, por favor, si me son tan amables, arriba? Hay 3 cosas que Edwin Cole dijo esto. Nuestros límites. ¿Cuáles son nuestros límites? Las etapas de madurez se miden por nuestra conducta y nuestras palabras. Edwin Cole dijo:
todo hombre está limitado en la vida por tres cosas: el conocimiento de su propia mente. Tienes que conocer cómo funciona tu mente. Tienes que saber, tienes que acatar, asentar el cómo funciona tu mente. Porque a veces lo más difícil de redimir en la vida cristiana, a veces no es que no quieras, es que tu mente te juega un tipo de pensamientos que te alejan de Dios. Y Edwin Cole dice que para que nosotros podamos permanecer, dice claramente, todo hombre está limitado por tres cosas: el conocimiento de su propia mente, número uno; número dos, el valor de su propio carácter. Hay gente que cuenta con muchas ganas, pero no con mucho carácter. Y cuando tú y yo comenzamos a formar carácter cristiano en nosotros, vamos a ver avances. Edwin Cole dice: uno, el conocimiento. Nuestros límites a veces tienen que ver con el conocimiento de nuestra propia mente. Dos, el valor de su propio carácter. Y tres, los principios sobre los cuales se edifica su vida. ¿Qué principios son? Porque yo puedo tener el carácter, pero necesito los principios. Entonces, cada que Dios nos enseña principios es para que sean introducidos en nuestro carácter. Y los principios te ayudan a permanecer. Digan conmigo: permanecer. Ahora aquí viene una pregunta: ¿sobre qué principios construimos nuestro futuro, nuestro hogar, nuestras relaciones? Hay gente que usa sus ideas para construir un matrimonio. ¿Por qué hay matrimonios fallidos? Porque todos nos casamos pensando que en el matrimonio vamos a cambiar. Y si vamos a cambiar, pero físicamente, emocionalmente y espiritualmente, a veces no cambiamos. Si no tienes estas tres cosas, si no conoces tu mente, si te falta carácter y si no hay principios, tú lo que vas a ofrecer en tu matrimonio es tu condición emocional, que definitivamente a veces muchos llegamos al matrimonio destrozados desde nuestra niñez. A veces vamos avanzando sobre la vida, sobre temas que no hemos sanado, ni se han cerrado los ciclos importantes de nuestras vidas. Entonces vamos ofreciendo en la vida y en nuestras relaciones lo que traemos en el corazón. Y muchas de esas veces son heridas, son traumas, son cosas que prácticamente nos tienen en una etapa. Y muchas veces lo que queremos ofrecer en nuestra vida conyugal es precisamente eso. Y cuando Dios te trae a su presencia, lo primero que busca es precisamente sanarte para poder desarrollar su propósito. El propósito de Dios depende mucho de esto. Jesús buscó a través de sus enseñanzas prácticas. Diga conmigo: las enseñanzas de Jesús fueron prácticas. Hemos estado hablando en estos últimos domingos, número uno, cómo confrontar o hablar cosas difíciles como cónyuges o en la familia. ¿Qué puntos debemos de considerar? Yo en estos días me doy cuenta que de repente sí salimos y se nos olvida, pero quiero recordárselo. ¿Qué puntos debes de considerar para hablar cosas difíciles en tu casa? Por favor, háganme caso. Por favor, hagámosle caso al Señor. Número uno, tienes que tener paz. Si no tienes paz, tú vas a llegar y vas a arremeter y vas a decir cómo te sientes y vas a decir hasta groserías. Te vas a olvidar que vienes a la iglesia y vas a decir un montón de maldiciones, como muchos de repente se salen. No es que se salgan, las traes adentro, ¿verdad? Número uno, tienes que tener paz. Número dos, considera qué valor tienen las personas. ¿Es importante salvar relaciones o no? ¿Vale la pena? Si tú crees que no vale la pena, entonces tú estás equivocado. Porque todos los que estamos aquí somos personas cubiertas con la sangre de Cristo. Así es que todas las relaciones en tu vida vale la pena sanarlas. Pastor, pero me engañó con otra, ¿cómo lo voy a perdonar? Perdónalo. Yo no estoy diciendo que vuelvas con él, pero sí te estoy diciendo que lo perdones.
que lo veas y lo saludes, que tú estés en paz en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén a esas cosas? Definitivamente. Entonces, número 2, ¿cuál es? Considera el valor de las personas. Número 3, una de las cosas más importantes es que hables cómo te sientes y que formes una cultura de perdón, de unidad, de escuchar y de confrontar. El hecho de que perdonemos no significa que nos vamos a quedar callados. Tú tienes que hablar. Y los matrimonios mejoramos cuando aprendemos a hablar cosas difíciles, cosas complicadas. Cuando callamos, somos peligrosos, porque el día que te enojes vas a sacar todo lo que traes y vas a sacar no solamente una pequeña navaja con tu lengua, vas a sacar todas las armas que tienes aquí, ¿verdad? Y hoy vamos a ver un punto más importante y algo detallado que Jesús dijo. ¿Están listos para aprender? Me quedan 20 minutos, no voy a acabar, pero bueno. Jesús detalló cada enseñanza para cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos las cosas. Hoy vamos a hablar acerca de no juzgar. Va a estar bueno, dile al que está a tu lado, va a estar bueno. ¿Cuántos somos expertos en ser jueces? ¿Soltamos la boca, mis amados? Pues hoy Jesús tiene que abordar el tema. Dile, definitivamente nos vamos a tener que, dile al que está a tu lado, definitivamente vas a tener que aprender a quedarte callado. Amén. ¿Vamos bien? Mateo capítulo 7, vamos rápidamente. Se lo voy a leer en dos versiones. Vamos primeramente a Mateo capítulo 7, versículo 1, NBI, nueva versión internacional. No juzguen para que nadie los juzgue a ustedes. ¿Vamos bien? Véanlo con las letras grandes que dice ahí, por favor. No juzguen para que nadie los juzgue a ustedes. Versículo 2. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. El mismo juicio que tú uses y la medida y la intensidad con el que tú uses tu boca para juzgar a las personas, Dios va a usar el mismo método para hacerlo contigo, está diciendo Jesús. Las mismas expresiones, las mismas ganas, las mismas intenciones. Jesús está diciendo, la intensidad emocional con la que tú juzgas a los demás se va a usar para contigo si tú lo estás haciendo. Si lo haces bien, va a ser bien, pero si lo haces de alguna manera no tan bien, se va a usar contra ti y de la misma forma. Qué fuerte es lo que Jesús está diciendo, ¿no les parece? La primera intención de este pasaje es el siguiente: que aprendamos a lidiar con las cosas que no nos gustan de los demás. Tú y yo convivimos con personas que no nos gustan, a veces cómo se comportan, a veces cómo hablan, a veces cómo son. Y la primera intención que Jesús está planteando en estos versículos es: aprende a lidiar con lo que no te gusta de las personas. No debe de ser un problema para ti que la gente no piense como tú. Y si está siendo problema, ten cuidado de lo que vas a hablar. Jesús quiere que tú y yo aprendamos a lidiar con las personas que no piensan de la misma forma que nosotros. Hay gente que piensa que Dios le ha dado
el designio de ser el juez de todos y disfrutan hacerlo. Y escúchame bien, ten mucho cuidado. No podemos hacer eso. Sobre todo esto se da en el matrimonio. Llega un momento donde a veces pensamos que en el matrimonio, en las familias, Dios nos dio de tiempo completo el señalar los errores de nuestro cónyuge. Cuando estamos encima tratando el error, en lugar de estar comunicando ayuda, estamos comunicando crítica. ¿Cuántos a veces nos ha pasado que lejos de sentir que te están ayudando, te están criticando? Levanta tu mano, por favor. Eso es precisamente lo que a veces malentendemos en el matrimonio. Hay veces que nos cerramos a escuchar, porque cuando estamos escuchando que tratan de ayudarnos, lo están haciendo con un tono de te equivocaste, eres de lo peor. Y ese tipo de cosas hacen que nosotros, en lugar de cambiar, nos pongamos a la defensiva. Entonces muchas veces el problema no es en lo que estás diciendo, el problema está en que nosotros nos estamos elevando la voz y estamos hartos del comportamiento de las personas. Pero escúchame bien, si tú estás harto del comportamiento de las personas, es que tú y yo no hemos sabido a veces lidiar con los defectos de las personas. ¿Ya aprendiste a lidiar con los defectos de la gente con la que vives? Pastor, es que mira, me he cansado de decirle a mis hijos que por favor se quiten los zapatos cuando entren y no metan tierra. ¿Qué tenemos que hacer para que entiendan? Burros, les decimos. Cuando añadiste lo de burro, ya estás completamente ofendiendo. Y ni eso va a hacer que cambien las personas. Jesús usa otro método que ahorita en unos versículos más adelante vemos cómo comenzar a trabajar con estas cosas que no nos gustan de los demás. Pregúntale al que está a tu lado, cuando yo te corrijo, ¿sientes que te critico? No responda porque es capaz de hacer un lío ahorita. Espérate. Sí. Tranquilo. No conteste, por favor. No conteste. Ahora dile, mi intención es ayudarte. Tengo que aprender a comunicarme, dile. En la primera parte Jesús dice, no juzguen. Si formulamos bien esta pregunta, sería mejor, ¿bajo qué argumentos o parámetros estamos utilizando o determinando que las personas tienen que ser juzgadas? Jesús dice, no juzguen. Pero yo pregunto una cosa. Yo quiero que en este momento pienses, todos aquellos que nos hemos atrevido a juzgar a los demás, ¿qué parámetros tú usas para juzgar a los demás? ¿Por qué crees que las personas necesitan tu juicio? ¿Qué parámetros usas para tú decir esto y esto no me gusta de Ricardo, por ejemplo, aquí presente, ¿no? Dice, ¿qué parámetros estamos usando si ni lo conoces? ¿Se han dado cuenta que nuestros juicios a veces no los lanzamos sin conocer los contextos? Yo te pregunto, ¿cuáles son los parámetros que tú usas para señalar que las personas están mal? Vamos a ver qué dice Jesús en el siguiente versículo. ¿Por qué te fijas en la estilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Jesús está preguntando. Vamos a volver a la parte que te dije. Jesús está diciendo algo. Si ustedes van a ser jueces, tomen en cuenta la medida de conducta con lo que lo van a hacer. Porque de acuerdo a esa medida se te va a juzgar a ti.
Vayan conmigo a Mateo capítulo 7 versículo 1. Versión El Mensaje me gustó. Fíjate cómo dice el mismo pasaje en El Mensaje. No se metan con la gente, no señalen sus fracasos, ni critiquen sus defectos, a menos que por supuesto quieran el mismo trato. Ese espíritu crítico tiene un efecto boomerang. Jesús lo dijo más claro. No se metan con la gente, no señalen sus fracasos ni critiquen sus defectos, a menos que por supuesto quieran el mismo trato. ¿Quieres el mismo trato? Sigue soltando la boca, pero te va a tocar. Mientras tú señalas, lo hemos dicho, ¿no? Mientras tú haces esto, tres te señalan a ti: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora ya voy a cambiar mi forma, dice Franco. Ahora sí. Número uno, entonces necesitamos comprender que las emociones con las que juzgamos no son el parámetro que debemos usar para juzgar a las personas. Si tú estás mal con alguien, lo que menos, mira, yo oro para que Dios nos dé un espíritu de prudencia a la iglesia en este tiempo. Porque hay emociones que no tienen filtro, mis amados. Y tú y yo, las emociones son bien peligrosas cuando no tienen filtro. ¿A qué me refiero que cuando no tienen filtro? Cuando no han sido sanadas. Cuando tú no estás sano, tus emociones no tienen filtro. Y decimos las cosas como las sentimos y como van. Entonces nuestros juicios de repente los usamos como un parámetro para juzgar a los demás. Y escucha bien lo que dice Sebastián Palermo. Necesitamos comprender que las emociones no pueden ser un parámetro establecido para guiarnos en la vida y actuar. La conducta es influenciada por el sistema emocional. Nuestra conducta es influenciada por cosas de cómo nos sentimos. Por ejemplo, hoy cómo amaneciste. Hoy con el calor en estos días todo el mundo anda de malas. Porque sientes calor, porque nada te queda, porque te sientes gordo, te sientes gorda, te sientes mal, empiezas, no dormiste bien, anduviste dando vueltas en la cama y de repente todo lo sentías caliente, viste el piso, pasaste media hora viendo tu chancla chueca que tienes abajo de la cama porque no podías dormir y toda la noche quizás estuviste así y ya cuando te estabas quedando dormido llega tu esposa: báñate porque vámonos a la iglesia. Es obvio que te vas a sentir mal porque tus emociones en ese momento están en un estado de desesperación. Y sobre todo, vuelvo a decir, número uno, entonces no uses tus emociones como parámetro para tratar de ayudar a la gente. Sobre todo las emociones que son negativas. ¿Están aquí conmigo? ¿Estoy diciendo cosas raras? Es común para nosotros basarnos en nuestras emociones debido a que nos han dicho que debemos de hacer lo que sentimos. ¿Cuántas veces has escuchado: tú haz lo que tú sientas, como tú te sientas? Está mal eso. Porque hay veces que tus emociones están en un estado crítico. Sobre todo cuando hubo una pelea en tu casa y en tu matrimonio, en tu relación. Cuando la gente te dice: haz como te sientas, te está empeorando la situación. Porque tú y yo, lo primero que vamos a lanzar es un juicio. Y el juicio, lejos de perjudicar a los demás, en realidad te va a perjudicar más a ti. Porque Jesús va a usar el mismo parámetro que tú estás usando para juzgarte a ti. Entonces yo te voy a decir una cosa. ¿Ahora entiendes por qué no te está yendo tan bien? Dios quiere que te vaya bien. Y ahorita vamos a ver cómo le hacemos con esto.
¿Están aquí conmigo? Muy bien. Por ejemplo, ¿por qué las emociones no pueden ser un parámetro? Porque a veces no nos sentimos bien para tomar decisiones. Mire, ejemplos. Dejé de estudiar porque no me gustó la carrera. Y ya por eso dejaron pasar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Y simplemente porque tus emociones no estaban estables en ese momento, tú tomaste la decisión de no terminar. ¿Te has dado cuenta que sus emociones son bien inestables de repente? Porque una emoción maltratada, no filtrada, te puede dejar por lo menos estancado durante una temporada donde al que veas que se gradúe, tú vas a decir, sí, pero ya sé, a lo mejor ni pasó y tuvo que pagar dinero. Tú ya estás soltando un juicio. ¿Sí o no somos así? Dudamos de aquellas personas que están haciendo bien las cosas. ¿Por qué? Porque no nos gusta que otros avancen. Y definitivamente al que está avanzando lo juzgamos. En el matrimonio pasa lo mismo. A veces tratamos de ayudarnos entre nosotros, pero en realidad todo el peso del enojo le estamos dando a nuestro cónyuge. Y es alarmante porque cuando tu esposa se queda callada o tu esposo se queda callado, es porque se siente juzgado más que ayudado. Y lejos de confiar en ti, la confianza se está declinando. Y una relación tiene que construirse con la confianza. Pero no hablo de la confianza que el mundo dice, hablo de la confianza primero en Dios. De la corrección que Dios hace a través de su evangelio, cuando nos damos a corregir nuestras relaciones a través del evangelio, no a través de nuestras emociones. ¿Están aquí conmigo? Otro ejemplo es, le di una golpiza porque me caía mal. ¿Han visto eso? Ayer vi una película en Netflix. ¿Cómo se llama? 180, 108, 180. Esa película me frustró. Porque te das cuenta que un señor necio se baja, le dice a su hijo, le dijo, se baja y están unos narcos, ahí le chocaron, estoy spoileando, y de repente le están diciendo, no te bajes, no te bajes, súbete y vete. Pues él se siente muy bravo, tiran un balazo y matan a su hijo, un niño pequeño. Todo el rollo lo organizó porque no se aguantó el enojo. Hay emociones que te pueden destruir. Y no puedes culpar a nadie. El jueves pasado Bellita nos hizo favor de dar una clase a las mujeres y les dijo, mujeres, por favor, repitan esto conmigo, por favor, digan conmigo, soy responsable de mis emociones, soy responsable de mis decisiones, soy responsable de lo que siento, de lo que pienso y de lo que voy a hacer. A veces es importante recordar y muchas veces decírtelo tú mismo, soy responsable de lo que siento, no de lo que están haciendo los demás. Y si no me gusta, el problema no son ellos, el problema es que mi juicio, estoy usando mis emociones no filtradas para tratar de corregir a los demás. Y esa no es tu función. Esposas, esa no es su función. Tu función como esposa, no, nunca dice la Biblia, tú en lugar de ayuda idónea vas a ser el que corrige al pelado. Primer libro de Pedro, Infante, capítulo 3, versículo 5. Ya hasta nos inventamos uno, ¿verdad? No dice la Biblia nada de que tú estás aquí para corregir a tu esposo. No, tú estás aquí para hacer ¿qué? ¿Hacer qué? Ayuda, ayuda y dueña. Escuché que dijeron por ahí, ayuda y dueña. Proverbios capítulo 29, versículo 11, por favor. Fíjate lo que dice Proverbios 29, 11. NBI o NTV, ya no me acuerdo cuál.
El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio, ¿qué dice? Cuando tus emociones están filtradas, la sabiduría te da la posibilidad de tener dominio propio. Una persona sabia no es la que sabe más. Una persona sabia es la que sabe practicar principios de verdad en su vida. Esa es, la sabiduría no viene por saber más, la sabiduría viene por escuchar a Jesús. Amén. Diga conmigo, en mis emociones debo de usar filtros. Vamos a Mateo nuevamente, por favor. Y voy a ir aterrizando porque ya se me acabó el tiempo. Mateo capítulo 7, versículo 3. ¿Puedes poner la NTV, por favor? O deja esa, hija, ya, déjala, porque son muy parecidas. Vea que el versículo comienza: ¿por qué te preocupas tanto por la astilla del ojo de tu amigo? Cuando nosotros ponemos demasiada atención en los defectos de los demás y los comenzamos a criticar, esa persona está reflejando áreas de tu vida que representan un malestar para ti, pero en realidad te están diciendo que son áreas en tu vida que tienes que sanar. ¿Sabes que el defecto que tú le ves a las personas y las que tú criticas en realidad son cosas que tú tienes que sanar? Jesús hace la pregunta: ¿por qué te preocupas por la astilla del ojo de tu amigo? ¿Me ayudas con el piano, John, por favor? Jesús está diciendo una cosa. Jesús está diciendo que una persona que tiene una astilla es juzgada. Vamos a ver todo el versículo completo. ¿Por qué te preocupas por la astilla de tu ojo, de tu amigo, cuando tú tienes un tronco? Estos versículos siempre los usamos para defendernos, ¿verdad? Tú me estás juzgando, tú tienes un árbol hasta con manzanas, ya hasta le exageramos, ¿verdad? Jesús está diciendo algo. Uno, si tú estás juzgando, las personas están reflejando cosas que tú tienes que sanar. Dos, que a veces nuestros juicios están distorsionados por algo que no nos deja ver la belleza de los demás. ¿Están aquí conmigo? A veces la gente actúa, y yo recuerdo una vez en la cumbre global de liderazgo en Chicago, Bill Hybels puso un ejemplo que no se me olvida y se me quedó tan grabado. Dice: a veces tenemos problemas de perspectiva más que de realidades. Todo de acuerdo a la manera en cómo estés viendo las cosas tú y desde tu perspectiva. Y yo recuerdo que puso unos lentes. Aquí traje unos, miren. ¿Qué les parece? No tienen nada, pero yo puedo decir: mira, yo estoy viendo desde aquí, Said, ¿verdad? Cuando si no tiene ningún filtro ni nada, solo es un armazón. Hablo desde la perspectiva o de un lente sucio para tratar de apreciar lo que los demás hacen. El problema no está en la actitud de las personas, sino en mi perspectiva. Jesús está diciendo: si tú juzgas a alguien por tu perspectiva, tú tienes que cuidar cómo estás viendo a las personas. ¿Qué te está estorbando? Puede ser una paja
o un tronco. Pero aquí el problema más grande que tienes es de que tú estás dejando de ver la belleza de los demás. ¿Por qué? Porque tu ojo está sucio, porque tu lente está sucio, porque tu lente no sirve, porque estás usando una perspectiva, un juicio, algo, un elemento equivocado, una emoción. Jesús está, escúchame bien, ¿qué representa en este pasaje el tronco o la astilla? Heridas, heridas. Ah, bueno, estoy mal. Bueno, perfecto. Si dicen que estoy mal, que nadie vea lo que estoy viendo. Jesús dice, no trates de corregir algo juzgando a los demás, permitiendo que tu juicio y tus heridas estén causando una desviación o una distorsión por tus emociones. Tus heridas te hacen distorsionar lo que tú ves, porque lo que estás tratando de hacer es cubrirte, proteger tu vida de tanto daño que te han hecho. Y tienes razón, pero no tienes permiso para juzgar, porque Jesús dice que primero tienes que tratar con tus propias debilidades. Jesús está dando totalmente una enseñanza completa en este pasaje. Jesús dijo, nadie puede juzgar a nadie si primero no reconoce sus debilidades. Vamos a ver qué dice el siguiente versículo. Lo pones, hija, por favor. Verso 4. ¿Por qué te preocupa tanto la astilla? Ahora, otra pregunta. ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte y sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Vuelvo a decir, Jesús no está diciendo que en el momento que alguien te está corrigiendo, que tú le digas, sácate primero. A ver, no está diciendo eso. No es para defenderte. Jesús nos está dando un amplio conocimiento de cómo estamos muchas veces para poder ayudar a los demás. Jesús está diciendo, reconoce primero tu propia debilidad. Y algo que nosotros tenemos que hacer constantemente como personas que tenemos el Evangelio es echarle un vistazo a nuestras debilidades. Mira, Jesús no usaba filtros para juzgar a las personas. ¿Quieren otro pasajito? Una historia rapidita. Lucas capítulo 19. Yo estaba tratando de decir, a ver, Señor, dame un ejemplo donde tú no usaste ningún filtro para tratar a las personas ni juzgarlas. Y me aparecieron un chorro de versículos, pero este fue el que me gustó más, porque es la historia del hombre que tenía patitas de molcajete, ¿verdad? Chaparritas y gorditas, quería conocer a Jesús, pero era chaparrito, ¿de acuerdo? Entonces estaba bien chaparrito. Jesús entró a Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Versículo siguiente, por favor. Había ahí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los de los cobradores de impuestos de la región, y ¿se había hecho qué? ¿Merecía ser enjuiciado? Quien podía enjuiciarlo no lo hizo. Siguiente. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero tenía patitas de molcajete. Ahí dice, ¿no es cierto? Pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así es que este chaparrito siempre me ha encantado, porque no era de los que se les cerró la mente, no era de los que, pues ya,
no hay otro camino, ni modo, vámonos. No, fue, corrió, se sube al árbol. Y desde ahí el Señor Jesús sintió una punzada para no usar su juicio como el hombre que podía hacerlo. Sabes que todas las mañanas que Dios voltea para verte a ti, no usa sus parámetros, pero de acuerdo a la sangre de Cristo te ve limpio a ti. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía. Siguiente versículo, hija, por favor. Así que se adelantó corriendo y subió a una higuera de sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por ahí. Este encuentro me encanta narrarlo, leerlo. Cada que lo leo me da mucha emoción. Verso 5, por favor. Hasta allá arriba le ponen misterio. Cuando Jesús pasó, exactamente miró hacia arriba. Hay una mirada de él, te deshace. Porque sabiendo que tú eres un pecador y que Él te vea a los ojos y que te vea con amor, no como los demás, dime tú si no te deshacen ese tipo de miradas. Cuando Jesús pasó, miró y Zaqueo le llamó por su nombre. Zaqueo le dijo: baja enseguida, debo hospedarme en tu casa. Quiero ir a tu casa. ¿Sabes qué Jesús estaba viendo? No al hombre indeseable. Estaba viendo al hombre que se iba a arrepentir cuando Jesús estuviera sentado en su casa. Porque yo no sé si te acuerdas, pero se puso de pie cuando ya la cena. Siempre me he imaginado que cuando Zaqueo iba a agarrar un pan, sin decirle nada, rozaba la mano de Jesús y sentía una convicción de pecado, de tal manera que sin decirle nada a Jesús, este hombre se puso de pie y dijo: si le he hecho mal y si he robado, quiero regresarle 4 veces más a la gente. Jesús sonrió y dijo: hoy ha llegado salvación a tu casa. ¿Qué es lo que te impide ver la belleza de los demás? Esposos, esposas, jóvenes, familia. Dios te dio personas cerca de ti que son preciosas. Pero tus heridas, tus troncos, tus juicios están lastimando tu perspectiva. Yo a veces siento tanto dolor cuando los hijos dejan de ver la belleza de sus padres y se aprovechan de ellos. Te aprovechas de sus errores, te aprovechas de sus defectos, te aprovechas del dolor que entre nosotros nos hemos causado muchas veces, y que los más aprovechados, cuando saben que cuando los jóvenes saben que como padres hemos cometido errores, empiezan a tratar de hacer juicio de papá y de mamá con su comportamiento. Y yo quiero decirte una cosa, joven: maldito aquel que juzga a su padre y a su madre o lo golpea también. Yo nunca he tocado a papá con tus palabras, sí. ¿Has golpeado a papá o a mamá? ¿Qué te impide ver la belleza de papá y de mamá? Ah, pastor, es que tú no sabes, él es un enojón, es de lo peor, nada le parece. ¿Y tú cómo sabes que no tiene heridas? ¿Y tú cómo sabes que no la está pasando mal? ¿Y tú cómo sabes que nosotros como hombres no sabemos procesar muchas veces nuestras frustraciones y no sabemos qué hacer con lo que estamos pensando, sobre todo cuando hay una situación donde nadie nos enseñó a cómo actuar?
Si supieras que la cabeza de cada hombre es un conflicto, que nos gustaría muchas veces ser como ustedes, porque hasta doblarnos delante de la presencia de Dios nos cuesta trabajo. Nos cuesta muchísimo, porque definitivamente siempre nos han enseñado que a través del enojo y la frustración pareciera que los hombres solamente tenemos dos emociones: frustrarnos y enojarnos. Y no es cierto. Adentro, por dentro nos estamos deshaciendo. Lo más triste es que Jesús quiere que ahora la nueva cultura, el avance que Dios quiere en esta próxima temporada, te voy a decir cuál es: no juzgue. No uses tus emociones. Si estás mal, siéntate, piensa. Escucha bien, Sebastián Palermo, que es psicólogo, él dijo esto, psicólogo, pastor cristiano argentino, él dijo esto: cuando empiezas las emociones sin filtro, esto de filtro no lo dice así, solo voy a parafrasear. Las emociones, cuando no tienen filtro, dañan. Pero cuando son sanas y tienen filtro, te sientas y piensas, te pueden causar las mejores alegrías. Y dice: cuánta falta nos hace estar alegres a los hombres y a las mujeres últimamente. Nos hace falta reír un poco más. ¿Cuántos han tenido semanas difíciles? Levanta tu mano. Pues hoy Dios quiere quitar ese peso de tu corazón. ¿Estás listo? Ponte de pie, por favor. ¿Cuántos nos dimos cuenta que a veces sí tenemos un tronco aquí? Pastor, ya tengo un bosque metido en Pero Jesús puede con todo eso. Jesús puede con todo aquello que te está nublando tu vista, aquello que distorsiona a la hora de ver a las personas. En estos días le he estado diciendo: Señor, dame y danos a la iglesia un espíritu de prudencia. Necesitamos prudencia, mis hermanos. Cada que tú veas algún defecto, un error en una persona, ya no digas: es porque hizo esto y esto. Esa persona necesita mi ayuda. Pero no puedes ayudar si no reconoces tus debilidades primero. Hay un hombre que escribió el libro de los límites en el matrimonio. Se apellida Cloud, no recuerdo el nombre, pero hizo un libro que se llama Confianza. Y en Estados Unidos, él vive en Estados Unidos, y de repente le mandaron a llamar a una empresa en Inglaterra, porque él comenzó a trabajar ayudando a quién contratar y a quién no. Él no evalúa de acuerdo a la psicología, pero él usa unos parámetros de acuerdo a los libros que ha escrito. Y el libro que él hizo, el último, se llama Confianza. Y de repente le llaman: puede venir, queremos contratar a esta persona, tiene que ser de una máxima confianza. Y de repente llega a la empresa en Inglaterra y ya lo habían contratado. Y le dice al director: ¿para qué me hiciste venir si ya tomaste una decisión? Dice: por favor, de todos modos, habla con él. Ok. Se mete a una oficina y le dijo: no vamos a tardarnos mucho. ¿Estás exhausto? Yo también. 2 preguntas. ¿Me puedes decir, por favor, cuáles son tus debilidades? Dime 2 debilidades que tú tengas.
Y se empezó a reír. Trabajar mucho. Dijo, no, sea honesto. Por favor, nómbrame 2 debilidades que tú tengas. Se quedó callado. Le dijo, gracias. Se dio la vuelta y fue con el director y le dijo, en menos de 2 años este hombre va a deshacer tu empresa. Hice mi trabajo, gracias, nos vemos. Pasó el tiempo que él dijo y deshizo. Y le dijo al director, te voy a decir por qué. Porque personas que no son capaces de reconocer y supervisar sus debilidades terminan destruyendo todo. Porque lo que van a hacer es que van a soltar juicio sobre todo. ¿Cuáles son tus debilidades? Pensemos antes de juzgar en nuestras debilidades. Use ese parámetro, no solo tus emociones. ¿Estamos listos para quitarnos la viga? Levanta tus manitas, por favor.